Mesa de análisis. Ana Lilia Pérez Mendoza, Fabricio Mejía, bueno, pues nos vemos por primera vez nosotros en este 2020. ¿En el 2020? Es que esta semana parece que ha sido como 6 meses para mí, ¿no? Y acabo de llegar de unas vacaciones, pero apenas llevamos una semana, que es este viernes, y no nos hemos visto, pero yo pensé que ya habían pasado como 6 meses, que esto ya era... Estuvo a punto de haber una guerra. Es la intensidad. Estuvimos a punto de una tercera guerra mundial, que ya vimos que no era para tanto, pero... Feliz no, sí año, es para tanto, Carmen. ¿eh? Sí, No lo minimizo, no estoy minimizando lo grave de la situación entre Irán y Estados Unidos, pero bueno, sí había un punto de preocupación mundial de que si esto escalaba con un presidente como Trump y con un gobierno como Irán, pues esto podía llegar a lugares muy insospechados, pero al final de cuentas, con el ataque de Irán a las bases de Estados Unidos en Irak, que acabó siendo el territorio tanto para asesinar a Soleimani como para revirarle los iraníes, todo ocurrió en Irak. Bueno, se desescaló, por lo menos en términos oficiales, el tema de una confrontación bélica mayor que la que, bueno, hemos estado viendo. Pero en fin, ese es un tema que está ahí permanente y no sabemos exactamente hacia dónde va a conducir. Pero temas tenemos de sobra y comentábamos a Ana Lilia, Fabricio, en el corte y para iniciar esta mesa, que hay un tema muy importante que Ana Lilia y que Fabricio y yo, acompañando a Ana Lilia, pues has comentado y has informado en este espacio muy fuerte que tiene que ver con el tema que has investigado por años, que es el robo de combustible, la corrupción en la industria petrolera, la utilización de Pemex en todos los amplios sentidos de la palabra. Y cuando vemos que el presidente esta semana dijo pues que por eso se quería hacer una modificación para entregarle al ejército, a la marina, el control de los puertos por el tipo de cosas que han ocurrido precisamente relacionadas con el huachicoleo. Y en eso nos detuvimos en el comentario, en el corte, y te propongo que retomemos el tema. Así es, Carmen. El día de ayer, el presidente de su conferencia mañanera, a pregunta de un colega sobre la iniciativa de transferir a la Armada atribuciones que actualmente tiene la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que un tema que expusimos en esta mesa y que planteábamos ya lo delicado del tema, porque sí debe revisarse cada una de las atribuciones que tiene cada área y por lo que entraña este tipo de operaciones en los puertos que son de por sí delicadas, que es el tema del huachicol vía marítima. El año pasado en tu programa, en esta mesa, revelamos un mapa en el cual se identifica la ruta marítima que utilizan los huachicoleros náuticos, así es como les definí en una investigación amplia que publiqué. Desde 2018 yo estoy publicando esto, y el año pasado presentamos este mapa donde identificamos cómo barcos que zarpan de Ciudad del Carmen, de estos puertos del Golfo, suben hasta las zonas del norte del Golfo, y particularmente en dos puertos. El presidente ayer habló de una investigación que hay actualmente por huachicol en puertos. Las investigaciones que hemos realizado de este tema nos llevan a identificar en qué puertos se incurre en esta práctica de robo de combustible, particularmente de los barcos que entran con cargamentos de gasolina importada. Recordemos que la mayor parte de la gasolina que consumimos en México es importada, pues desde que entran los barcos al Golfo de México ya hay todo un mecanismo de operación mediante el cual a estos barcos se les sustrae parte de su carga, y hay una colusión efectivamente de personal portuario y de personal de Petróleos Mexicanos. Los puertos específicos en los cuales hay esta práctica son los de Tuxpan y de Tampico.
El mecanismo, hablamos desde el año pasado aquí del mecanismo que utilizan, y un punto muy interesante es cómo hay una ínsula de Veracruz que se llama Isla de Lobos, que utilizan las embarcaciones para aguardar el momento en el cual desde los puertos y desde las instalaciones de Pemex les notifican la hora en que deben entrar a puerto para que se les haga el abastecimiento de estos cargamentos. En cuanto a cantidades, hablamos que es una de las modalidades mediante las cuales se realiza mayor ordeña de combustible. ¿Y cómo se lleva después al mercado negro? Bueno, una parte se comercializa en México, otra se va a Centroamérica, se usan facturas falsas, por eso era muy relevante el que se hiciera una revisión del tipo de facturas que se utilizan para este mercado, y otra parte se baja por el puerto en vía transporte para entregarse a gasolineras. Ese es el mecanismo que se ha utilizado, y tiene razón el presidente en que los puertos son áreas contaminadas, corruptas, muy corruptas, pero el planteamiento aquí es que, y eso es una opinión personal, no basta el pensar en ahora transfiero las atribuciones a la Armada, primero porque no tenemos la certeza de que las Fuerzas Armadas sean impolutas totalmente, pero además porque pues es desde lo contrario, ¿no? Desde mi punto de vista, la administración pública del gobierno federal actual, esto también en consonancia, en sintonía con lo que ha planteado el propio presidente, de que estamos en una etapa de revolución pacífica y de renovación de las instituciones, debía aspirar a que las áreas que operan los civiles estén libres de corrupción. Y aquí estamos hablando de un tema que involucra personal portuario, sí, pero también involucra a personal de Petróleos Mexicanos, involucra a gente del sector naviero. Cuando yo empecé a hacer esta investigación de cómo se movía el huachicol vía marítima, tuve una lista de 90 barcos cargueros, pesqueros, y que 90. Prestaban servicios a las áreas del Golfo de México, de Petróleos Mexicanos, 90 barcos sospechosos de participar en este tipo de actividades. No, bueno, estamos frente, sí, a una industria del robo, una industria, un modus operandi, ¿no? Digámoslo así, finalmente de extracción de recursos públicos, porque al final de cuentas estamos hablando del robo de petróleo, de gasolina, de gas, que es propiedad de la nación al final de cuentas, y esto ha sido masivo, ¿no? Es una cosa impresionante al final de cuentas lo que ha ido ocurriendo a lo largo de los años, y bueno, pues esta es una de las principalísimas apuestas de un gobierno como el de López Obrador, revertir el asunto. ¿Está en lo correcto o no de entregar el control de los puertos a la Marina? Ese es un debate abierto. Es la manera de frenar este fenómeno de corrupción tan extenso y tan entendido ya así de esta manera como lo explicas, Ana Lilia, pues ese es un debate importante. Tuvimos, después de lo que nos contaste aquí, Ana Lilia, una conversación con Javier Jiménez Espriu, el secretario de Comunicaciones y Transportes, que bueno, pues ciertamente le estarían retirando las atribuciones al ámbito civil para dárselas al ámbito militar y de Marina, y no era algo que le haya gustado. Evidentemente, él nos confirmó que fue con el presidente, le preguntamos si había puesto su renuncia a la mesa, él dijo que no, pero bueno, se puede entender que él mismo no pueda confirmar algo que tú pudiste tener como información importantísima al respecto. De primera mano. De primera mano, y además es lógico, imagínate, eres el secretario de Comunicaciones y Transportes, y te enteras que atribuciones tuyas se van a transferir a la Marina, pues en el periódico prácticamente, a él no se le consultó. Por eso confirmamos con él que fue a ver al presidente y el presidente le dijo que se iba a revisar. Y dijo que se iba a revisar profundamente ese planteamiento. Bueno, que lo revisen y revisen bien. La gran pregunta es cómo debe restablecerse el control del Estado en los puertos para frenar esto que desde luego ha sido descomunal en términos de robo y de colusión
de autoridades, de privados y de todo. Navieros. De navieros, o sea, aquí hay una fiesta de personajes, ¿no? Sí, y el otro gran tema es el narcotráfico. Claro, por supuesto. Estaba yo leyendo el que ¿Lo de Anabel? se los recomiendo, ¿no? El mapa nacional de feminicidios que hizo esta investigadora que se llama María Salguero, que tiene como uno de los puntos donde ha aumentado muchísimo los feminicidios el puerto de Manzanillo. Y la explicación que ella da en este mapa de feminicidios es por la entrada de los componentes del fentanilo por el puerto de Manzanillo. Este es un problema que tiene que ver con nuestra relación con Estados Unidos, porque allá ha habido más de 200,000 muertes por fentanilo. Es uno de los focos rojos del narcotráfico en este momento, mucho más que la cocaína o que la heroína, que fue al principio de la otra década. El fentanilo se plantea, digamos, como una epidemia, digamos, porque además es muy adictivo. Es un sustituto que están usando muchos norteamericanos a lo que hicieron adictos por las recetas médicas legales para los dolores, para etcétera, que son los opiáceos, y este es un sustituto barato cuyos componentes vienen de China. Y el puerto de llegada es Manzanillo. Y lo que explica la otra parte de la moneda, digamos, la primera parte de la moneda es el problema de la adicción y las muertes en los Estados Unidos. Nuestra parte es el surgimiento de pandillas en el puerto de Manzanillo y, por lo tanto, el feminicidio como una manera de control territorial de las pandillas. Ha habido casos, estaba viendo una entrevista que le hicieron a esta misma investigadora, María Salguero, donde acusa, digamos, que ha habido últimamente muchas muertes de mujeres de la tercera edad en Manzanillo, y ella lo explica diciendo, bueno, son las pandillas tratando de tomar el control del territorio y cortando lazos de la gente que está con ellos, digamos. Entonces, o sea, para afectar en vez de matar a la persona directamente, matas a tu familiar. Exacto. A tu abuelita, a tu mamá. ¿Así? ¿Por eso? Así, y en la entrevista decía, qué fuerte. Lo que llamamos tejido, digamos, social, bueno, se rompe en buena medida cuando hay feminicidio, porque es, pues, a dónde regresas a tu casa. Las mujeres son las que mantienen los hogares, las que cuidan, las que alimentan, las que pasan la educación, la tradición, etcétera, en las comunidades. Y si tú rompes eso, pues tienes sicarios que ya no tienen vínculos con ninguna familia. Entonces, es interesante lo que está pasando. Es tremendo lo que dices, me estremece lo que estás diciendo. Y todo eso, digamos, a partir de por qué en un lugar como Manzanillo, ¿no? Colima, hay ese aumento de feminicidios, y tiene que ver con esta situación del fentanilo, que es una situación binacional, ¿no? Sin duda la situación de los puertos es un tema de primer orden en este país, son áreas de seguridad nacional, se debe fortalecer ahí, pero creo que se requiere una reestructura quirúrgica para restablecer el orden, tanto por la parte civil como por la parte militar, el cómo se va a repartir ese tipo de atribuciones que va a tener esa área. Finalmente estamos viendo que es un tema que involucra muchas cosas, cómo se desata la violencia también en torno a estas disputas por las zonas portuarias. Es un tema que por muchos años se dejó rezagado y se permitió que grupos criminales cooptaran las instalaciones portuarias, Manzanillo, Veracruz, Tamaulipas. Cuando hablamos, por ejemplo, del puerto de Altamira, hablamos de un puerto que estuvo operado por los Zetas durante mucho tiempo, y así podríamos hacer una radiografía de lo que ha ocurrido con los grupos criminales también a partir de los puertos. El cártel de Sinaloa en Topolobampo, por ejemplo, en estas
en este juicio, estas declaraciones que se hicieron en el juicio de Joaquín Guzmán Loera, donde se habló de ese tema de los barcos de Pemex que finalmente se habrían o no utilizado para transportar droga. Bueno, yo sí pude documentar casos de barcos que transportan materias primas para petróleos mexicanos que se enviaban hacia Centro y Sudamérica por esas materias primas, pero que se encubrían con también algunos químicos o con droga para abastecer a los cárteles. Hay un caso muy importante que es un barco que se detuvo al cártel de Sinaloa, que en Panamá, un barco que se llama Gatún, y que era muy interesante ese caso porque desde entonces en las zonas portuarias de Centroamérica se destacaba cómo no era Joaquín Guzmán Loera quien coordinaba todas estas operaciones, sino Ismael El Mayo Zambada, a quien en las regiones portuarias se identificaba como el principal coordinador en este tipo de travesías internacionales vía marítima. Pues todo un conjunto de cosas que se tienen que exponer ampliamente porque están tomándose decisiones y entonces hay que tener información del tipo de fenómeno criminal que ha prevalecido en México en todos estos años y el tipo de respuesta oficial y gubernamental que tiene que darse para resolverlo. Entonces, por eso es tan importante, bueno, finalmente ir siguiendo de cerca todas estas informaciones. Solo quisiera agregar algo de lo que han dicho aquí, que han dicho cosas tremendas, pero cuando hablabas de que ibas a citar algo, yo dije, Anabel Hernández, es que me quedé pensando en lo que decía Ana Lilia sobre la manera en que se avisaba, ¿no? O sea, se ha avisado, bueno, no sabemos qué tanto se ha eliminado eso, pero bueno, históricamente ya lo has podido documentar, cómo se avisaba de la llegada de los de lo que transporta el combustible y finalmente el tráfico de combustible de esta manera. Cuando uno ve la investigación la investigación y el diario secreto del Vicentillo, por eso el tema del narcotráfico, aquí está todo lo que da, que narra cómo es que se transportaba la droga en pipas, ¿no? En pipas, pues se imagina uno muy bien el tipo de cosas que han ocurrido masivamente, digo, ¿no? Se colocaban compartimentos hechizos en las pipas para poner ahí la cocaína y entonces se transportaba el gas, la gasolina o lo que fuera a los Estados Unidos legalmente, porque aquí está el tema, ¿no? El entrelazado entre lo legal y lo ilegal. Se monta en las estructuras legales el tráfico de la cocaína y en este caso, pues hablando del robo del combustible, ni se diga, y entonces se colocaban o se han colocado compartimentos hechizos en la misma pipa que había que sopletear y había que integrarlos a la pipa llenos de cocaína, pasaban la frontera y de regreso venían con armas y dólares. Así es. Eso narrado con una gran claridad, pues a lo mejor uno dice, bueno, pues sí, así de fácil, entre comillas, ¿no? Así de fácil ha sido ir y venir por años, por décadas, por todo el tiempo del mundo que queramos, drogas, armas, dólares, de un lado y del otro de la frontera. Y aquí lo que en el entremezclado de lo legal y lo ilegal. Exactamente, como en muchos de estos mecanismos el sector empresarial formal, entre comillas, también se va imbricando con el crimen organizado. Si lo vemos a un nivel global, a nivel macro, por ejemplo, la manera en la que mediante contenedores se transportan también las drogas, las mercaderías. El cártel de Sinaloa, por ejemplo, comenzó a utilizar el sistema de enviar latas de supuestos chiles en vinagre, y en realidad iban droga en esos cargamentos. Varios de los casos en los cuales se detiene un cargamento tiene que ver con información compartida entre autoridades portuarias. Por eso es tan importante que el gobierno actual esté decidido a acabar con la corrupción en los puertos, y ese es el compromiso,
porque gran parte de las estrategias globales que han funcionado para frenar el crimen a nivel global tienen que ver con el cómo las autoridades portuarias se comparten información. Yo pienso mucho en cómo pude entrevistar a autoridades británicas que realizaban investigaciones de inteligencia en 147 países, en los puertos de 147 países. Le llamaban a gente de un puerto y le decían, hay un cargamento sospechoso, y se revisaba ese cargamento y se podía frenar tráfico, se podía frenar drogas o armas. Cuando yo le preguntaba a las autoridades británicas si compartían información con el gobierno mexicano en el periodo de Enrique Peña Nieto, no tenían ni idea de quiénes eran las autoridades porque no había este intercambio de información, porque no había confianza en las autoridades. Eso nos da una idea también del por qué fracasó por qué creció el crimen organizado y fracasó cualquier intento, si lo hubo, de frenar la criminalidad. Pues así están las cosas con estos temas que son importantísimos, Fabricio, Ana Lilia.